Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Buenos días, tardes, noches, para los de redes, según la hora que nos estén escuchando. Y un placer saludarlos aquí en la transmisión en vivo. Y hoy vamos a tener una predicación un poquito diferente a lo que están acostumbrados a escuchar de mí. Sí, no los voy a regañar hoy, no los voy a retar a que lean la Biblia, aunque tiene truco por ahí. ¿Por qué no voy a citar ninguna Biblia? Digo, ninguna cita bíblica. No voy a poner nada en pantalla. Si tienen interés, van a ir a leer la cita que voy a referenciar. Y van a tener que creer lo que les digo o investigar realmente si es lo que dice la Biblia o me estoy inventando algo. Son prácticas que normalmente acostumbran a hacer algunos pastores en iglesias. De hecho, ya hay unos programas que se utilizan para transmitir las citas bíblicas que ya dicen, ¿quieres que cite, que ponga el texto bíblico o nada más la referencia? Y está muy interesante. Y hoy se me ocurrió hacer eso, no ponerle las citas para no andar leyendo. Porque aunque yo la pusiera completa, ¿qué les garantiza que realmente eso dice la palabra de Dios? Así que debemos de estar conscientes con eso, ya aventándome el primer regaño de la prédica antes de que empiece diciéndoles que no voy a hacer eso. Pero hoy el título está un poquito curioso, me tardé un poquito en encontrarlo, no sé si sea el adecuado, la verdad, pero pues así le puse. Y la prédica de hoy se llama El perfecto hombre imperfecto. El perfecto hombre imperfecto. Estaba luchando con varios, ahorita van a ver por qué. Y es todo a raíz de que leí algo por ahí que me hizo mucho ruido. Y que nunca había considerado porque leemos a veces algunos pasajes tan rápido o el clásico ya me lo sé, seguramente es por esto, pero nunca nos ponemos a analizarlo realmente si eso está funcionando o no, si realmente tiene algo de profundo. Y como les había dicho, desde hace unos años estoy acostumbrado a leer varias versiones de algún pasaje para que me dé otra perspectiva y ver si realmente es importante, es trascendental o puedo encontrar una riqueza un poquito mejor de lo que estoy diciendo. Y quiero comenzar con una pequeña historia que me pasó hace unos años. Se puede decir que en uno de los mejores, en una de las mejores épocas que he tenido laboralmente. Y vino un pequeño reto de uno de los equipos principales de los que yo era responsable. Tenía un pequeño problema que se estaba quedando sin espacio para almacenar más información. Y por ahí alguien me dijo, ahí tenemos este dispositivo, hay que agregarlo. Es una tarea relativamente sencilla. Nosotros en el tiempo que se realiza se le conoce como ventana de mantenimiento, que es un tiempo en el que nadie puede entrar a los sistemas y este era uno de los equipos principales, la cabeza de toda la organización. Y les digo, era una práctica sencilla lo que se tenía que hacer. El único que lo sabía hacer en toda la empresa era yo. Entonces me dijeron, ¿cuánto tiempo necesitas? La programamos y es necesario que esto quede bien porque ya se está quedando sin espacio para almacenar información. Hicimos esa ventana, la programamos y toda la empresa sabía que durante 2 horas nadie podía utilizar ningún sistema. Por ahí no se quejaron, otros dijeron, bueno, vamos a aprovecharlo para ir a que sea nuestra hora de comida, etc. Y esta tarea sencilla realmente me llevaría unos 10 minutos, pero dijimos 2 horas está bien para que no anden ahí molestando y que tenga el tiempo suficiente.
Pues verifiqué que ya nadie estuviera, apagué este equipo porque así se tiene que hacer. Hice el cambio que me dijeron. Hice los pasitos, o sea, todas las cositas que tenía que hacer. Prendí de nuevo el equipo y ya no funcionaba. Y ya no funcionaba. Al principio dije, me equivoqué en este paso, en el paso 10, no sé, de 20, ¿no? Regresé, revisé y no, sí lo había hecho bien. Dije, bueno, ok, ante que la falla, hay algo que se le llama como el equipo de respuesta, es de decir, bueno, esto no funcionó, entonces deshaz lo que hiciste y vuelve al paso anterior. Y todo queda igual y después programamos a ver qué funciona, ¿no? Es algo sencillo. Pues quité todo, volví a intentar prender el equipo y no funcionaba. Y ahí sí ya me empecé a entrar en pánico porque dije, ups, algo pasó. Para no hacerle larga la historia, paré a la empresa por 10 días. Nadie pudo hacer nada durante 10 días. Y obviamente la parte en la de que me corrieran era muy, muy, muy presente, porque estaba haciendo perder dinero a la empresa. Sí se tomaron planes alternos para tratar de funcionarlo, pero al ser la cabeza de toda la organización, no podían trabajar y no era una empresa grande, pero sí tenían alrededor, por lo menos en el lugar donde yo estaba, eran unas 50 personas las que estaban laborando ahí. A nivel nacional eran más de 400 personas las que yo estaba deteniendo su trabajo. Y obviamente pasé noches sin dormir, nada más iba a cambiarme y regresar otra vez al trabajo, ni siquiera para tener un rato de descanso, me dormía en los trayectos del pecero, porque era muchísimo trabajo, ya se imaginarán. Y por fortuna ahí conocí lo que era realmente tener un buen jefe, porque él me protegió en todo momento. Dice, quizás sí alguien tuvo la culpa, pero el responsable soy yo. Si alguien van a correr, córranme a mí porque yo soy el responsable del área. Quizá yo no lo hice, pero yo soy el responsable. Y si alguien tiene la culpa por no haber previsto esto, soy yo. Y me sentí súper apoyado ahí, pero el problema es de que yo después de eso me sentí como un fracasado, como la peor persona que existe para hacer eso. Y eso es lo que yo tenía como concepto. Y yo pensaba que todos pensaban exactamente lo mismo de mí. Y es que muchas veces esta opinión para nosotros es demasiado importante, lo que piensen los demás. Y no sé tú, pero ¿cuántas veces te has basado en la opinión de los demás? No hacemos algo porque es que ¿qué van a decir? Y ayer comentando en familia algunas cosas, decíamos, ¿por qué no se habla de esto? Y digo, el problema es de que tenemos miedo a lo que los demás vayan a pensar de nosotros. El detalle es de que siempre estamos al pendiente de eso, de lo que opinan de mí. Y les digo, yo me sentí como el peor fracasado y todo. Después hay una bonita historia de cómo termina todo. Pero la realidad es de que fallé y en lo más básico cometí un error y sí, me sentí el peor fracasado. Y nunca pregunté esta situación de lo que opinaban de mí, pero yo pensaba, yo asumía lo que decían de mí. Y la realidad es que sí, varios tenían esta idea de que yo había tenido la culpa, pero lo que más les asombró fue la respuesta que se tuvo ante este desastre, que después nació de ahí en la empresa lo que se le llama recuperación de desastres, que es algo que se debería de haber tenido desde un principio, pero que nunca se hizo. En fin, no voy a meterme más en eso, pero como este fracaso que te comento, hay muchos más que se llegan a comentar y pensamos que es lo que nos va a definir. Y esta situación de lo que opinan de mí a veces es tan fuerte que se nos olvida cuál es la opinión que tiene Dios de nosotros. Y voy a enfocarme en un personaje
principal en un personaje que seguramente conocen y la historia la deben de conocer. Y esta historia se encuentra en Éxodo 4. Pueden leerla, pueden conocerla, pero básicamente es cuando Dios llama a Moisés. Y empieza esta situación en la de que Moisés le dice, ¿dónde has estado? ¿Qué ha pasado? Dice, no te preocupes, yo te voy a usar a ti para sacar a mi pueblo. Y sabemos cómo empieza esta cantaleta de que es que esto Dios, y Dios le da la respuesta. El punto es de que Moisés tenía un pequeño problema con eso. ¿Por qué? Porque él ya había intentado antes ser ese libertador. Si no lo recuerdan rápidamente, él se autoexilia al desierto. ¿Por qué? Porque había intentado defender a uno de sus compatriotas, a una de las personas que llevaba su sangre, que eran los hebreos. Y en ese intento de ayudar, comete un asesinato y le entra miedo. Y hay una película que se llama El Príncipe de Egipto de una empresa que se llama DreamWorks, que me gusta cómo ponen esto, no sé si pasó, pero está interesante analizarlo, de que su hermano egipcio, por así decirlo, le dice, no te preocupes, no pasa nada. ¿Por qué? Porque yo tengo el poder de decir qué está bien y qué está mal. Entonces no tengas miedo. Realmente no sabemos si eso pasó, pero era una realidad, el que él podría haber apelado a que, bueno, yo soy un príncipe de Egipto y este fue un hebreo, no pasa nada. Pero él inmediatamente asumió lo que iba a pasar. Inmediatamente pensó, no lo pude hacer, cometí esto, no merezco nada, y se exilia al desierto. Y pasa 40 años ahí, apartado de todo. Y este proceso que Dios lleva con él, siendo un pastor, tenía ciertas cosas que le ayudaron a sanar, pero el problema es que cuando llega a la presencia de Dios directamente, y Dios le dice, yo te voy a usar para que liberes a mi pueblo. Él le dice, yo no soy capaz. ¿Por qué? Porque ya lo intenté una vez y fracasé. Se creyó ese acto en el que falló y pensó que así iba a ser siempre. Y conocemos que Moisés ponía un pretexto y Dios le daba la solución. Y por más que lo hacía, realmente él decía, no, yo no soy capaz, yo no soy capaz. Él creía realmente que no era capaz. ¿Por qué? Porque ya había fracasado. Y Dios le muestra milagros impresionantes de ver cómo se convertía su mano de ser con lepra a una mano limpia, lo de la serpiente, que tiene muchas implicaciones en cuanto a la cultura egipcia. Y muchas cosas que el simplemente hecho que te esté hablando Dios de una zarza que no se consume, ya es una cosa impresionante. Pero Dios le muestra a otros. Y después de que Dios les muestra esto, le dice, ¿sabes qué? No, Dios, yo no puedo, envía a otro. O sea, yo le ayudo, yo estoy ahí, pero no. Recordemos que Moisés había sido entrenado y capacitado por el mejor ejército del mundo, que era los egipcios. Y dice, yo como ayuda sí, a lo mejor hasta podría haber pensado, pues yo hago la estrategia militar para liberarlos, pero yo no, se me manda a otro. Y le dices que soy torpe para hablar. Y alguna vez ya les había hablado de esto. En Hechos 7:22 viene una historia que narra Esteban, que les digo que es una de las mejores disertaciones de lo que es el Antiguo Testamento. Léanlo por ahí para que, si no la recuerdan, vuelvan a tener esta sensación padre de por qué Dios hace lo que hace. Y en Hechos 7:22, Esteban narra de que Moisés no era lo que él estaba diciendo en aquel momento delante de Dios. Le dice que era muy hábil en palabra y en los hechos. O sea que era una persona que hablaba bien, y tenemos la idea de que había sido tartamudo, pero entonces, ¿por qué dicen en Hechos 7:22 que no era así? Porque obviamente nosotros vamos a buscar estas cosas, nos descalificamos a nosotros mismos. ¿Por qué? O porque creemos lo que dicen los demás,
o porque le damos más validez a algo, o porque simple y sencillamente tenemos miedo de hacer algo. Y Dios le dice quién era él, lo que podía hacer. Dice, yo soy el que hace hablar a las personas, yo soy el que los creo. ¿Por qué no confías en mí? ¿Por qué no haces lo que te estoy diciendo? Y es que muchas veces esos fracasos nos hacen pensar de que no vamos a ser aptos para las cosas. Y aquí hay algo, un dato que a lo mejor, no sé, yo cuando lo leí dije, qué triste es esto. Y viene de esta parte en la que nos identificamos a lo mejor muchos con Moisés en este sentido, descalificarnos, de no querer ser partícipes de no querer hacer las cosas. Y este dato es perturbador, como dice por ahí un influencer. Si típicamente en las iglesias el 20% de las personas hacen el 80% de los donativos y del voluntariado. Y no te preocupes, no es una predicación de ofrenda, ni diezmos. Pero sí sobre lo último. De toda la población que hay en una congregación, solamente el 20% de ellas participa. Y si no me creen, simplemente veamos los miembros de nuestra iglesia y díganme si este dato no es cierto. Normalmente nos gusta estar en la banca, nos gusta estar sentaditos. ¿Por qué? Porque ahí estamos seguros. Hay una analogía que hizo un pastor hace poquito que se llama Taylor Barrigan, que yo no soy fan del fútbol, y ustedes lo saben, de ningún deporte de hecho, pero me gustó mucho esta analogía. Y es que puede estar en la banca el mejor jugador del mundo y nadie lo va a pelar. ¿Por qué? Porque está en la banca. Nadie le va a interesar, no va a haber nadie que lo marque ni nada. Pero cuando toca la cancha, cuando hacen el cambio, entonces todo el mundo tiene los ojos puestos en él. ¿Por qué? Porque ya crea un peligro. Y entiendo ese miedo. ¿Por qué? Porque yo lo he sentido. Y así pasa también cuando estamos en el servicio a Dios. Estamos bien en la banca. ¿Por qué? Porque ahí no somos, ni nadie habla de nosotros, nadie tiene los ojos puestos en nosotros. No tenemos marcaje personal por el diablo de que, a ver, cuida a este cuate porque puede hacer algo que afecta a nuestros planes. El detalle es de que Dios está diciendo, entra a la cancha. Y nosotros no estamos haciendo caso. Nos descalificamos como lo hizo Moisés. Y empezamos a inventar cosas porque Moisés está inventando cosas. De hecho, podríamos decir que era el mejor calificado, pero vamos a dejar eso por un momento, no vamos a especular más. Vámonos a los hechos. Y es que entrar a la cancha requiere también esfuerzo. Requiere, como les digo, me van a poner marcaje. Pero mientras estoy en la banca voy a estar tranquilito. Voy a estar tranquilo, no voy a tener miedo a nada y voy a estar en la seguridad allá. Pero me voy a perder del partido. Hay un cantante que ya partió a la presencia de Dios que se llama Rich Mullins, que tiene esta frase que quiero compartírtela porque tiene mucho que ver con lo que sigue, que te voy a decir. Y dice lo siguiente, te la pongo en pantalla completa para que lo puedas ver. Dice, en términos de eternidad, las personas que hicieron las cosas más grandes para Dios fueron aquellos que no estaban tratando de hacer nada, simplemente estaban haciendo obedientes. Estas son las personas que Dios puede usar y yo quiero ser uno de ellos. Fueron aquellos que no estaban tratando de hacer nada, simplemente fueron obedientes. Y es que sí, muchas veces vamos a decir, es que ¿en qué me puede usar Dios?
Quizá todos nos los preguntemos. O dentro de nuestra arrogancia digamos, pues sí soy el más apto, era obvio que a mí me eligieran. El detalle es de que lo más importante es que Dios te está permitiendo participar. Dios te está confiando algo, pero no queremos ser obedientes. Y este Rick Mullins, me encanta cómo termina esta frase, porque dice, yo quiero ser uno de ellos. Quiero estar en la cancha. No sabe, en términos del mismo ejemplo que te ponía del fútbol, si vas a meter un gol, si vas a ser trascendental o vas a dar el pase que va a ser el que dé la victoria al equipo. Aquí lo importante es ser obedientes. Dios te dice, entra, y tú le dices, no, aquí estoy bien, aquí estoy seguro. Y en términos del reino de los cielos importa más la obediencia que otra cosa. De hecho, la definición del pecado es desobediencia. Entonces, ¿estoy pecando cuando no obedezco la voz de Dios? Pues creo que la respuesta es muy obvia. Y Dios respeta nuestra decisión. Y a lo mejor no va a depender, nuestra salvación no va a estar en riesgo. Pero si nosotros estamos nada más preocupados por nuestra salvación, nos estamos perdiendo de la mayor cosa que puede hacer Dios. Y de conocer y de ver a Dios más plenamente. Hace unos días le comentaba a mis alumnos algo. Y de nuevo no quiero que se tome a presunción esto que voy a decir. Pero yo antes criticaba mucho a aquellas personas que escuchaban predicaciones todo el día. Y en mis tiempos se usaban unas cositas que se llaman cassettes. Y que tenían muchísimos cassettes de predicaciones. Que si de la prosperidad, que si de la oración, que si ahí tenían sus cassettes y lo escuchaban diario. Y yo decía, ay, qué aburrido. Si nada más es cosa de orar y ya, todo lo demás, pues qué. Y ahora, curiosamente, la mayor parte de mi tiempo me la paso escuchando predicaciones. He hecho simplemente en esta semana, habré escuchado unas 10, unas 15 predicaciones. Así ya soy ahora, ya no soy el de los cassettes, pero sí el que paga su suscripción de YouTube Premium para que no los interrumpan los anuncios. Yo no gasto en cassettes, pero sí gasto en una suscripción para que no me interrumpan mis predicaciones. Y esto les digo no es por presunción, pero ¿por qué lo digo? ¿O por qué tiene que ver esto? Porque no me importa adquirir conocimiento en sí de ellos. Tampoco me importa porque son los mejores predicadores. De hecho, algunos ni sé quiénes son, porque no los sigo. El detalle es que quiero conocer más a Dios. ¿Por qué? Porque el hecho de estar participando en la cancha me hace querer conocer más para quién estoy jugando. ¿Sí me explico? Querer ser mejor. ¿Por qué? Porque me eligieron. Porque me permitieron jugar. Porque me permitieron estar donde está la acción y conocer más a aquellos que están participando. A hacer lo que se me dijo que podía hacer. Y es que hay algo que a lo mejor no entendemos de esta parte. Y dices, es que no, yo no soy capaz. O sea, sí, qué bueno que me invitaron a la cancha, pero yo no soy capaz. Lucas 5:31 nos dice que Jesús prefiere a un tipo de personas en especial. ¿De qué habla? Le estaban preguntando que por qué se juntaba con la chusma, poniéndolo en términos mexicanos. Chusmas son la peor gente, la gente más desagradable o no tan amigable, que se juntaba con personas que no eran agradables según la época de aquel entonces. Y Jesús les dice, pues una persona sana no necesita ir al doctor. Así que yo vengo por estas personas.
Y es con las personas que a Jesús, a Dios, les gusta estar. A Dios no le molesta estar con los imperfectos. Al contrario, le gusta estar con ellos. Este imperfecto, este hombre fracasado llamado Moisés, según sus propias palabras, porque recordemos, de ser el príncipe de Egipto en sus primeros 40 años, el hombre, uno de los hombres que tenía acceso a las mejores cosas que existían, a ser un pastor de ovejas, que ni sus ovejas eran de su suegro. Dios dice y le dice, tú vas a liberar a mi pueblo. La obra más grande que he hecho desde la creación del mundo, la acción más importante que va a definir la historia de la humanidad, tú la vas a hacer. Y yo creo que dijo, no, por eso se sentía así. Y a lo mejor a nosotros no nos va a decir lo mismo. De hecho, Moisés no tenía ni la idea de la trascendencia que iba a hacer. De hecho, nunca lo supo hasta que en un lugar, en aquella famosa tierra prometida, Dios lo eligió para darle el mando al hombre que iba a salvar a la humanidad. Él se sentía incapaz, pero Dios decía, tú puedes, y tú lo vas a hacer. Y le creyó a Dios. ¿Tuvo errores? Claro que sí. De hecho, uno de esos errores no le permitió entrar con su pueblo a la tierra prometida. Aunque Dios después cumplió su palabra, también ya hemos hablado de eso. Cuando Dios te invita a jugar a la cancha, lo mejor que podemos hacer es obedecerlo. Nosotros nos descalificamos. Y es que quiero que pensemos en un momento. ¿Por qué Moisés, huyó al desierto cuando se equivocó la primera vez? ¿A qué vas al desierto? Y esa es la pregunta. Moisés huyó al desierto. ¿A qué vamos a un desierto? ¿A qué se iría a un desierto? Si estaba en uno de los mejores lugares. Normalmente, cuando te quieres ir al desierto, es a morir. Dices, ya no valgo nada, ya no quiero seguir adelante, aquí acabé. No hay agua, no hay comida, no hay un lugar donde taparte, de resguardarte del sol. Era lo que sentía en aquel momento. Dios lo llevó hacia un lugar donde iba a ser preparado otros 40 años, sí, pero la intención inicial era esa. Desgraciadamente muchos sí cumplen ese objetivo primario de irse a morir. Hay muchos personajes bíblicos que decidieron hacerlo y no decidieron regresar con Dios o redimirse. Y hay algo interesante durante esta historia que les estoy comentando de Moisés que pasa, que empieza con una situación muy interesante. La primera es que le dijo, no me van a creer cuando les diga que vengo de parte de Dios. Es más, no sé ni cómo te llamas. ¿Qué les voy a decir? Y le empieza a decir, yo soy el que soy, léanlo de nuevo, Éxodo 3 del 10 al 15, está esta charla que tiene Dios con Moisés. Pero hay una parte que está bien interesante de esta charla, que es la que te digo que leí y que me hizo traer todo esto que te estuve ahí contando. Y le dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Explicándole de que era de sus antepasados. ¿Quién es Abraham? Pues actualmente le seguimos llamando el padre de la fe. Hasta decimos nuestro padre Abraham, ¿no? ¿Por qué? Porque de ahí viene la descendencia que prometió Dios directamente. Isaac, el hijo de la promesa, ¿no? El que iba a ser parte de todo este plan que Dios tenía. El hijo prometido, la señal de esperanza. Muchos lo ponen como un ejemplo de lo que iba a ser Jesús también. Y lo interesante es cómo acaba con el Dios de Jacob.
Y tú dirás, ¿qué eso que tiene de extraño? Pues era un antecedente y va en orden, está bien, no tiene nada. Hay un pastor llamado Stephen Curtis que dice algo bien interesante y no sé si te lo habías puesto a poner. Dice, ¿por qué diría Dios el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob en vez del Dios de Abraham, Isaac e Israel? El nombre de Jacob es sinónimo de muchas cosas malas. De hecho, el significado es un tramposo, usurpador. Léelo, investígalo. ¿Por qué no? Oye, pues no digas lo malo, o sea, di mejor el de Israel. Israel aún hoy en día es el sinónimo de la promesa, de la descendencia del pueblo de Dios, del pueblo escogido y todo. ¿Por qué decir el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob? Y es que Dios no se identifica con aquellos vencedores nada más, también los que fallan. Y es que esto es bien importante. Cuando dice Jacob, quiere que nosotros sepamos que también es el Dios de aquel que ha fallado, de aquel que se equivoca, de aquel que ha fracasado, de aquel que hizo algo malo. ¿Recordamos lo que habíamos visto en Juan? ¿De qué? De que Él venía para los que necesitan. Dios quiere a esas personas. Por eso ese énfasis de Jacob y no de Israel. Porque lo que Dios quiere es que nosotros nos identifiquemos. Y si recuerdan las prédicas que vimos en Semana Santa, el hecho de que Jesús mostrara las heridas, ¿era para qué? Para que nosotros nos identificáramos con Él. Y acá Él está refiriéndose a Jacob. También es la clara evidencia de que no importa que tu nombre signifique lo peor. Yo voy a hacer algo por eso. Y esto, ten lo importante, esto que está en la pantalla. Dios no toma en cuenta tus errores. Él redime los errores. Quizás no seas el jugador más hábil para entrar a la cancha, pero sí es el que te va a capacitar para que seas y hagas lo que tengas que hacer en ella. ¿Te equivocaste? Dios ya lo sabe, pero Él va más allá de lo que tú puedes ver, aún de lo que los demás están viendo. Y yo he visto muchas veces muchos errores que cometemos los cristianos, los que llegamos a estar también en una posición de autoridad, que elegimos a los más capaces y no a los que Dios quiere capacitar. Y dices, es que este me va a dar problemas. Pues sí, pero ¿qué te está diciendo Dios? Pero es que el más capaz es ese. ¿Sabes a cuántas personas he visto perderse por haber elegido al más capaz? Y normalmente nos vamos por lo que digan, no por lo que diga Dios, sino por lo que ven nuestros ojos, por lo que dicen los demás. Y al final vamos a darnos cuenta del corazón de cada uno. Pero se nos olvida esta situación de ¿qué? De que Dios no toma en cuenta los errores, Él los redime. Viendo a Moisés, ¿qué pasó con él? Él vivió 120 años y los 2 primeros tercios de su vida la pasó cometiendo errores, la pasó mal. Pero el último tercio se la pasó haciendo la voluntad de Dios. Algunos a lo mejor ya estamos en el último tercio, a otros estamos en la edad media que le llaman, a lo mejor otros apenas estamos en la primera etapa. No importa en cuál seas, atende el llamado de Dios. ¿Cuál es el llamado? No lo vas a encontrar sentadito. No lo vas a encontrar oyendo predicaciones motivacionales. Lo vas a encontrar en la presencia de Dios. ¿Y sabes qué? Muchas veces la vas a encontrar cuando te diga, entra a la cancha. ¿De qué?
De portero, de delantero, no sé ni las posiciones, perdón. De centro, de medio, de goleador, no sé. ¿De qué debo de entrar, Dios? Entra a la cancha. Dios te va a capacitar y te va a decir después para qué eres bueno. Y a lo mejor le vas a dar el pase a otro que no es. A lo mejor van a meter gol al contrario. ¿Sí me explico con esta analogía del fútbol? Moisés tuvo errores. Y sabes que muchas veces Dios llega hablándote por lo que eres, pero tú no te la crees. Gedeón es un caso. Llegó diciéndole, hombre valiente, a un hombre que estaba escondido y temeroso de lo que le iban a hacer a su pueblo, diciéndole, soy lo peor de lo peor de lo peor. Y Dios llega diciéndole lo que es realmente. No le creemos a Dios. Una de las cosas que tienes que tener en claro es esto. No eres descalificado para Dios. No lo eres. Tienes un valor tan alto que Dios entregó a su Hijo por ti. Entonces no vales poco, vales muchísimo. No eres descalificado. Pero es que los demás dicen, ¿por qué te preocupa lo que digan los demás? Personas que a lo mejor ni siquiera te conocen bien. Y basamos toda nuestra vida en lo que digan los demás. Pero ¿sabes qué? Dios sí te conoce. Y te conoce muy bien. Por eso cuando te dice, entra a la cancha, sírveme, está conmigo, es por algo. Porque Él sí te conoce. ¿Vamos a ser como Moisés tratando de evitarlo o vamos a aceptar el reto al final? Vamos a entrar a la cancha. Y esto es lo bonito de las cosas de Dios. En cada fracaso tenemos a alguien que lo va a redimir. Él redime esos fracasos. De nuevo, estando en el ejemplo de Moisés. Fracasó en su intento, pero después, ¿qué pasó? Lo logró, lo hizo. Y más allá de las capacidades que podría tener, fue precisamente porque alguien lo redimió. Otro ejemplo rápido, y podemos ver muchos, pero vamos con los principales para que no se nos olviden. Pedro. Si has leído con cuidado el libro de Juan, que últimamente está de moda conmigo, que les he estado comentando, en una parte dice que Pedro habló mal, maldijo a Jesús. Dentro de esta parte cuando le están preguntando, tú eres uno de ellos. Y él le dice, no, yo ni lo conozco, y dice una maldición contra Jesús. La regó, sí, y feo. Porque ese era el hombre que se jactaba de que él iba a dar su vida por su maestro. ¿Y qué pasó? A la hora de la hora. Pero lo interesante es de que él se dejó de redimir por el maestro. Lo primero que hizo después de que dijo, se acabó todo, voy a pescar. Después de que volvió a escuchar la voz del maestro diciéndole, acá estoy, fue dejar todo y volverlo a seguir. ¿Hay segunda oportunidad? Sí. ¿Tercera? Sí. ¿Cuarta? Y las que te pueda decir. El problema aquí es de que vamos a estar aptos, vamos a estar atentos a esa segunda, tercera o cuarta oportunidad. Afortunadamente Pedro reconoció la voz del maestro. Pero créeme, mientras más oportunidades dejemos pasar, va a ser más difícil distinguir la voz del maestro diciéndome, ven. Ahí es donde está el peligro. Si has ignorado la voz del maestro, ya no lo hagas. ¿Por qué? Porque ahorita me está usando a mí
para decirte, ven, entra a la cancha. Ay, qué presuncioso. No, es una realidad. Porque no estás aquí por casualidad, no estás escuchando esto por casualidad. Es que no soy apto. Repetimos la predicación. Si la estás viendo grabada, dale en regresar y vuelvo a oír todo lo que acabo de decir. Porque es Dios diciéndote, yo no me fijo en tus fracasos. Y sí sé que los cometiste. Y vamos a utilizarlos. ¿Para qué? Para hacer la obra en la que te estoy confiando, en la que tengo puestos los ojos en ti. Créeme, eso lo va a hacer. No nos preocupemos por eso. Dios va a hacerlo. Lo interesante de esta situación que te digo, de lo que me pasó en el trabajo con la que comencé, es que yo no me atreví por mucho tiempo a volver a tocar estos equipos de esa manera, porque dije, no soy apto, no soy capaz, mejor vamos a contratar a alguien que sepa hacerlo. Perdón. Dentro de mi profesión, obviamente tenemos a muchas personas con las que nos apoyamos. Tanto yo con ellos, porque no todos sabemos hacer todos, algunos sabemos hacer una cosa, otros otra, y nos llamamos para pedirnos asesoría o para decirle, ¿me puedes ayudar a hacerlo porque no lo sé hacer? ¿Sabes cuántas llamadas recibo yo para asesorarlos sobre lo que te digo que fracasé en aquel entonces? Casi son la mayoría. Oye, necesito hacer esto. ¿Qué hago? Y les digo qué tienen que hacer. O les digo, mejor voy y lo hago. ¿Por qué? Porque ese fracaso me capacitó después para poder hacerlo bien. Para poder hacerlo de una forma correcta. Y ahora doy asesoría de eso. Y me dicen, ay, no se me hubiera ocurrido. Le digo, no, y ten cuidado, no vayas a hacer esto. ¿Por qué? Porque vas a destrozar todo. O haz esto primero, porque si llega a fallar, vas a tener estos problemas. Dios redime nuestros errores. Y te podría contar muchísimas más dentro del ministerio, que la he regado, claro que sí, y muy feo. Pero confío en esa promesa cuando Dios me dijo, ven, entra a la cancha. Dios sabía que me iba a equivocar. Dios sabía si era capaz o no. Y ahora he aprendido a que no es qué tan capacitado esté, sino si estoy dispuesto a hacerlo, a ser obediente. Hace poco un amigo me decía, es que yo no me atrevo a dar estas clases porque yo no me siento preparado para hacerlo. Me dicen, da esta clase, y yo les digo, no. Yo me reía y le decía, a mí me pasaba lo mismo, pero ¿sabes qué? Aprendí a que si Dios te dice, haz esto, a obedecer. ¿Por qué? Porque Él te va a capacitar para hacerlo. O que precisamente como te sientes incapaz, vas a hacer lo posible para ser apto para esto que Dios te llamó. Lo que te decía, me pusieron de centro delantero para meter gol, pero nunca he jugado ahí, pues capacítate. Porque el ser que conoce todo, el ser poderoso, sabe que eres el indicado para estar en esa posición. No sé para qué Dios te ha llamado. Es más, a lo mejor muchos todavía a estas alturas no sabemos. Pero como decía este cantante, no es tanto que puedo hacer, sino que he sido llamado. Soy obediente. No sé lo que voy a hacer, pero soy obediente. Y yo quiero ser uno de ellos. Termino con esto. Te lo pongo a pantalla completa. Dice, ¿y tú? ¿Eres un espectador o un participante? Los espectadores ven desde la seguridad de las gradas, libres de las manchas o raspones, que vienen a estar en el juego, pero nunca sienten la emoción que conocen los participantes.
Siguiendo con esta analogía del fútbol. Sí, estar en la cancha es cómodo, seguro, no me voy a manchar, no me voy a raspar. Pero si tú nada más estás porque vas a ser salvo, por como dicen algunas personas, te vas a ir al cielo, te vas a perder de la mejor parte que tiene Dios para ti. Muchos piensan que el servicio, que las profesiones se van a acabar una vez que vivamos en la presencia de Dios. No sé de dónde sacaron eso, porque ni es bíblico. De nuevo, hay que leer la Biblia. Pero si tú quieres permanecer en la cancha, te vas a perder de todo eso, Padre. Te vas a perder de la mejor parte. Desde hace mucho tiempo yo no me conformo solamente con ser salvo. Yo estoy ahí para hacer la voluntad del Padre. Cuesta trabajo un chorro, pero vale la pena, como dice el meme. Cada segundo vale la pena, porque vas a conocer más a Dios, porque Dios te va a estar capacitando. Alguien que está en la banca no necesita que lo capaciten. Alguien que está en el juego, claro que necesita. Y no es bonito o no es agradable tener el marcaje personal, no solamente de los demás, sino de Dios mismo, diciéndome, tú puedes, tú lo vas a hacer. Y si fracasamos, va a llegar y va a decir, no te preocupes, aquí estoy yo que te voy a ser apto para llevar a cabo aquello que te dije. ¿Quieres ser espectador o quieres ser parte del juego? Tú lo decides. Lo que hoy Dios te quiere decir es de que no eres un fracasado. No eres un incapaz. Atiende ya al llamado. Porque algunos no tuvieron una segunda o tercera oportunidad. No te vayas al desierto como Moisés. Porque él salió y aprovechó Dios ese tiempo para capacitarlo. Pero hay muchos que no salen del desierto. Ve con Dios y empecemos a obedecerlo. Vale la pena, les digo. Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.